terminamos con la guerra espiritual. Y el tema de hoy es abrazando la violencia del reino. Abrazando la violencia del reino. Mira, estamos en una guerra intensa. ¿No lo ves? El mundo, lo que está pasando en este país es una guerra espiritual. Lo que está pasando en Venezuela y en otras naciones del mundo es una guerra espiritual. Y Jesús fue bien específico y nos dijo cómo debemos tomar acción y tener una ofensiva apasionada en contra de la maldad. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 11 al 12. Los exhorto que tomen nota. Cuando ven a la iglesia, ven con una libretica. Ven con una libretica. Ven con papel y lápiz. Yo siempre ponemos las escrituras en la pantalla, así que si no quieres traer tu Biblia, pues está bien. O puedes tenerla en el teléfono. ¿Cuántos de ustedes tienen la aplicación YouVersion en el teléfono? Levanta la mano. Si no la tienen todavía, búsquenla. Existe para iPhone y existe para Samsung, para los dos. YouVersion es gratis. Y es una tremenda bendición. Todas las versiones de la Biblia están ahí gratis para ti. Incluso puedes hacer planes de devoción en tu teléfono. Yo donde quiera ando con ella porque yo nunca sé cuándo tengo que sacar la espada. Y siempre ando con mi teléfono YouVersion. También YouVersion puedes usarla en tu iPad, en tu tableta y también en línea. Es tremenda. Es un ministerio cristiano que lleva la Biblia a todas las naciones del mundo. Mateo capítulo 11, versículo 11 al 12. De cierto os digo, esto es Jesús hablando, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué es esto? Porque Juan el Bautista no tenía la llenura del Espíritu Santo, pero tú sí. Y por eso no me dejen de venir el mes que viene a esta serie que voy a hacer, donde vamos a hablar de esto en detalle. Desde los días de Juan, ¿desde qué día? Desde los días, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Tú estás en medio de esta guerra. Tú eres parte de la generación que le tocó pelear esta guerra. Empezó con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le preparó el camino, le preparó el ministerio a Jesucristo. El reino de los cielos sufre ¿qué? Subraya eso. Violencia. ¿Y quién lo arrebata? ¿Quién? Los violentos. Esto no es para los bobos. Esto no es para los miedosos. Esto no es para los cobardes. No. Esto es para los violentos. Los violentos arrebatan ¿qué? El reino de los cielos. Ahora déjame decirte, sin el Espíritu Santo todos somos unos mariquitas. Sin el Espíritu Santo nos tiran un cohete y salimos corriendo. ¿Para qué te voy a andar con cuentos? Sin el Espíritu Santo todos somos unos cobardes. Yo tenía un papá que era bien cubanazo, bien machista, bien machito. Y una vez yo fui al médico con él y le sacaron una jeringuilla para sacarle sangre. Y salió corriendo. Pues yo dije, pero ¿y este qué le pasó con este? Y tú que no eres tan valiente y tan guapo, ¿qué te pasó? Te sacan una jeringuita así, sale corriendo llorando. Porque sin el Espíritu Santo todos somos unos cobardes. Pero el Espíritu Santo nos hace fuertes. El Espíritu Santo nos da poder, nos da autoridad y nos da valentía para confrontar las obras del enemigo. El reino de los cielos, ¿qué es? El reino de los cielos es la herencia que Dios tiene para sus hijos y sus hijas. Esta es la herencia que Dios tiene para ti. Dios tiene un reino para ti. El reino de los cielos. Eso no es cualquier cosa. Es un reino de poder. Es un reino de vida eterna, es un reino de amor, de misericordia, es un reino de autoridad suprema, es un reino que no cambia, es un reino que no pasa de ser, es un reino que va a reinar en el universo un día y todo otro reino será destruido por ese reino. Ahora hay personas que son usadas por el reino de tinieblas
que atacan el reino de Dios. El reino de Dios está bajo ataque. Está bajo ataque. Hay personas que el enemigo usa para atacar tu herencia. Así como los israelitas, tú tienes que pelear por tu tierra prometida. Mira, el faraón de Egipto mandó que mataran a todos los niños hebreos para destruir a Moisés, el libertador de Israel. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Judas entregó a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice que Satanás entró en Judas. En Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón, que es el diablo, trató de destruir a Jesús cuando él nació. ¿Qué son estos? Estos son ejemplos, y hay muchos más en la Biblia. Estos son ejemplos de cómo Satanás ataca el reino de Dios. Mientras más tú estés avanzando y mientras más tú te acerques a Jesús, más ferozmente el enemigo te ataca porque estás progresando. Iglesia, ¿entiende algo? El enemigo no ataca el estancamiento. El enemigo no ataca a los que están dormidos. Pero en el momento que tú y yo empezamos a avanzar, empezamos a echar adelante y nos acercamos a la tierra prometida, ahí es donde se levanta el enemigo a atacarnos. El enemigo ataca el progreso. Mira el que te queda al lado y dile, el enemigo ataca tu progreso. A los estancados el enemigo no los ataca. A los que están durmiendo, alabados, no los ataca. Pero en el momento que tú empiezas a echar para adelante, ahí se levanta a atacarte. ¿Por qué? Porque él quiere impedir que tú tomes el reino. Pero yo tengo una herencia. Mi padre me ha dado una herencia. Mi padre tiene una herencia para ti. Tu Dios tiene un reino para ti. Tu Dios tiene un destino para ti. Tu Dios tiene bendiciones para ti. Y yo no sé tú, pero yo estoy determinada a pelear hasta la muerte por heredar lo que es mío. ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a leer principios ahora. Principio número 1. Para poseer el reino de Dios, necesitamos expulsar al enemigo sin piedad. Para poseer el reino de Dios, necesitamos expulsar al enemigo sin piedad. Con el enemigo no se habla, con el enemigo no se negocia, con el enemigo no se tienen conversaciones, al enemigo no se le tiene piedad. ¿Qué se hace con él? Se expulsa. Vamos a ver cómo Dios mira al enemigo. Mira tu Dios cómo mira al enemigo. Vamos a Números capítulo 33, versículos 51-53. Habla a los hijos de Israel y dile. Esto es Dios hablándole a Moisés. Cuando hayas pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, Dios tiene un Canaán para ti. Dios tiene un Canaán para ti, para tu familia y para tu generación futura. Usted tiene que pelear por su generación futura. La iglesia tiene que pelear por esta generación y dejar un legado en el nombre de Jesús. Cuando esté entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante a vosotros a todo. ¿A cuánto? A todo. No a alguno, no a los que te caen bien, no a los que tienen la misma cultura tuya. Dice ahí, a todos los moradores del país. Destruiré. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso es radical, ¿tú no crees? Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Usted no puede tener ninguna imagen en su casa. Usted no puede tener ninguna imagen ni de yeso ni de palo. Usted no puede tener ni un ángel tampoco. Usted no puede estar leyendo el horóscopo. Usted tiene que romper todo esto, echarlo para afuera en el nombre de Jesús, porque eso le trae maldición a usted y a su familia. Imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra
y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Miren esa escritura, apúntala para que la leas después. Mira cómo Dios dice, echarlo, bótalo para afuera. Y no solamente los va a botar, usted los va a destruir, toditos de ellos, no va a dejar ni uno. Deuteronomios capítulo 9, versículo 3. Entiende pues hoy, oye iglesia, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá. ¿Cuántas veces? Y yo te puedo dar escritura aquí hasta que venga Cristo, pero no tengo el tiempo. Donde Dios le dice a su pueblo que destruyan a todos. ¿A cuánto? A todos sus enemigos. Los destruirás y humillarás delante de ti y tú los echarás. ¿Qué se hace con el enemigo? Se echa y se destruye. Y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. ¿Qué vemos ahí? Dios nos manda a destruir el enemigo por completo, iglesia, y radicalmente. No podemos dejar nada del reino de tinieblas en nuestra vida, porque si no, nos van a atacar y van a impedir que poseamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay que arrasar. Mira el que te queda al lado y dile, hay que arrasar. Hay que arrasar con todo lo que no es de Dios. Llegó el tiempo de hacer limpieza. Llegó el tiempo de sacar. Llegó el tiempo de botar. Llegó el tiempo de destruir de tu vida a todo lo que no es de Dios, iglesia. Llegó el tiempo. Dios mandó a los israelitas a destruir a sus enemigos por completo. Esto parece cruel. Esto parece radical. Pero Dios tenía un propósito detrás de esto. Si los israelitas eran débiles con sus enemigos, si los israelitas se ponían a tomar café con los amoritas, si los israelitas se ponían a almorzar y a comer callo pinto con los cananitas, si se ponían a discutir con los jebusitas, entonces esos enemigos hubieran impedido que su pueblo viviera completamente para Dios. Ellos tenían que sacar a sus enemigos por completo para poder recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Igual nos pasa a nosotros, iglesia. Dios tiene una tierra prometida para ti. Nadie me dijo amén, pero yo me digo amén para la mía. Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene una tierra prometida para tu familia. Dios tiene un futuro. Dios tiene un destino para tu descendencia y para esta generación futura. Pero para poder poseer todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es necesario destruir por completo toda obra de tinieblas de nuestras vidas. Dios quiere prosperarte. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida. Mira cómo te lo dicen. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. Mira lo que Dios piensa para ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dios tiene un futuro brillante para su iglesia. Dios tiene un destino brillante para sus hijos y para sus hijas. Dios te quiere levantar. Dios te quiere poner en posición de liderazgo, en posición de autoridad. Dios quiere bendecirte de una manera que nada ni nadie te puede bendecir. Pero Dios necesita que tú mires al enemigo de la manera que él lo mira. Y él dice, sácalos a todos y destrúyelos a todos. Tenemos que desarrollar un espíritu agresivo contra las tinieblas. Tenemos que desafiarla, aborrecerla, acabar con todo. ¿Con cuánto? Con todo lo que no es de Dios. Tenemos que cortar relaciones que no son de Dios. Tenemos que cortar comportamientos que no son de Dios. Tenemos que cortar con costumbre. Tenemos que sacar ídolos que no son de Dios. Porque si no vamos a perder mucho de lo que Dios tiene para nosotros. El enemigo siempre, ¿cuánto?
siempre va a tratar de impedir que cumplamos el propósito de Dios. Tenemos que odiar el pecado. ¿Tú sabes por qué gente no se arrepiente? ¿Tú sabes por qué gente no confiesa en el pecado? Porque todavía no se han puesto de acuerdo con Dios. ¿Pero de acuerdo con qué, Pastor Ana? Porque todavía tú no ves el pecado como Dios lo ve. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19. ¿Tú sabías que el mismo Dios que es amor, el mismo Dios que es bondad, el mismo Dios que es misericordia, aborrece cosas? Aborrece cosas. Mira, ahí nos dice, Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea que hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que son abominación para Dios. Los ojos altivos, el orgulloso. La lengua mentirosa. Los cristianos no podemos decir mentira ni mentirita blanca, para que lo sepa. Porque me dice ahí que Dios aborrece la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. Si tú todavía no estás convencido, convencida que el aborto es un pecado, ahí te estoy dando una escritura esta mañana donde Dios lo dice. Porque un bebito es un ser humano que está en el vientre de una madre. Es un ser humano que no tiene voz, que no sabe defenderse, que depende de la vida de la madre, que depende de la protección y el sustento de sus padres para vivir. Y matar un bebito en un aborto es una abominación delante de Dios. Hay otras maneras, si no quieren tener el bebito, lo pueden dar en adopción. Hay muchas familias en el mundo que no pueden tener niños y desean tener un niñito o una niñita. Y voy a ir a un grado más alto en esto. ¿Puedo? El aborto nunca debe ser una opción para un cristiano. Aún en acto de violación. Y aún en condiciones donde la vida de la madre está en peligro. Esto es duro, pero lo tengo que enseñar. Porque Dios odia, abomina el derramamiento de sangre inocente. Yo creo en un Dios que es fiel. Yo creo en un Dios que tiene un poder para hacer algo que es imposible para los médicos. El mes que viene vamos a hablar de esto. Y yo creo que cuando una mujer, cuando una madre pone a Dios primero y confía en Él, que Dios puede hacer que esa madre para ese hijo, esa hija y su vida se sustente. Aún en casos donde hay violación. Yo sé que es duro y hablo esto con mucha sensibilidad. Yo he tratado y he ministrado a mujeres, a muchachitas que fueron violadas. Y es algo bien sensitivo. Es algo que es inaceptable, es una injusticia que Dios va a tratar con ese violador. Pero el bebito no tiene la culpa. El bebito no fue la que violó a la mujer. El bebito es una víctima también de esa violación. Y hay otras maneras. Si no te quieres quedar con ese bebito, por lo que sea, pues entendemos eso, lo apoyamos. Dios no te dice que te quedes con el bebito. Lo pueden dar en adopción. Es más, aquí en los Estados Unidos hay una ley que si una madre quiere dar al niño, lo puede llevar a una estación de los bomberos y entregarlo ahí y no le hacen ni siquiera preguntas. Y ellos se ocupan de que ese niño lo pongan en un lugar donde su vida pueda estar a salvo y protegida. Iglesia, yo sé que esto es duro. Yo sé que esto es una palabra dura. O nos ponemos de acuerdo con Dios o no nos ponemos de acuerdo con Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mar. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia. Subraya esa. El que siembra discordia entre los hermanos. Dios abomina a los chismosos. Dios abomina a los que se pasan criticando y chismeando y hablando mal de todo el mundo. Dios abomina a los que le meten gasolina donde hay fuego. Dios bendice a los pacificadores. Los que buscan unidad, los que buscan reconciliación, los que saben perdonar y pedir perdón. Cuando somos débiles y comprometemos la verdad,
por ser aceptados por el mundo, entonces dejamos amoritas en la tierra. Amoritas en la tierra. No podemos ser tímidos. Usted no puede vivir para agradar a la gente. Usted no puede vivir para tener la aprobación de su propia familia. Usted tiene que estar plantado en la verdad de Dios. Usted tiene que hablar la verdad de Dios donde usted va. Y usted tiene que denunciar las tinieblas donde usted va. Porque si no lo hace, quiere decir que estás dejando cananitas en tu tierra. Y eventualmente van a impedir que tú poseas la herencia que Dios tiene para ti. Tenemos que ser como David. ¿Tú sabes que David era radical? Tenemos que ser radicales en la verdad de Dios. Mira el Salmo 139, versículo 21 y 22. Mira lo que dice David. Esto es fuerte. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, dijo David, y los tengo por enemigos. Este era un hombre radical, por eso Dios lo pudo usar de la manera que lo usó. Por eso Dios pudo decir de él tiene un corazón conforme al corazón mío, porque David aborrecía todo lo que Dios aborrecía. Para David, los enemigos de Dios eran también sus enemigos. Esto es una guerra violenta, iglesia. La guerra espiritual es una guerra violenta, donde hay muchas víctimas. Por eso tenemos que expulsar al enemigo sin piedad de nuestra vida. Tenemos que expulsar al enemigo de nuestra familia. Tenemos que expulsar al enemigo de nuestro hogar. Tenemos que expulsar al enemigo de nuestra iglesia. Tenemos que expulsar al enemigo de nuestra nación en el nombre de Jesús. Número 2. Y esta, déjame que el Espíritu Santo me ayude a explicarles esta. Pues cuando lo estaba escribiendo como que me tuve que aguantar, tú sabes. Para poseer el reino de Dios, debemos de tener un espíritu de violencia santa. Subraya violencia santa, subraya la palabra santa. El pasivismo no puede existir en la iglesia, y más en los tiempos que estamos. Estamos en tiempos proféticos. El mundo se va a poner peor. Pero la iglesia va a entrar en un tiempo de avivamiento como nunca antes se ha visto en la historia del mundo. Yo creo que parte del mover de Dios en la tierra ahora es llevar la iglesia al libro de Hechos. La iglesia del libro de Hechos es la iglesia más poderosa que se ha levantado en la tierra. Una iglesia que fluía en milagros. Es una iglesia que cambió naciones, cambió comunidades. Es una iglesia que destruyó la tiniebla, destruyó a Satanás, que Dios usó poderosamente, que Dios creció y expandió poderosamente. Pero cuando tú estudias esa iglesia vas a encontrar dos factores. Estaban plantados firmes en el evangelio y estaban llenos del Espíritu Santo. Creo que Dios está preparando su iglesia. La verdadera iglesia de Jesús para entrar en el tiempo de avivamiento como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Yo creo con todo mi corazón, yo declaro con todo mi corazón que viene un tiempo al mundo donde las iglesias no van a poder contener las miles de multitudes que van a venir a los pies de Cristo. Yo creo con todo mi corazón que viene un tiempo donde la iglesia no va a haber ni un solo enfermo. Yo creo con mi corazón, con todo mi corazón, que viene un tiempo donde van a haber milagros extraordinarios, donde va a haber señales y maravillas hechas por el Espíritu Santo. Ahora tenemos que estar firmes en la verdad, firmes en la palabra de Dios. La violencia espiritual es acción que arrebata el reino de Dios. Con esto quiero aclarar que no estoy hablando de una violencia que tiene raíces en las tinieblas. Yo no estoy hablando de una violencia física necesariamente, de hacerle daño a personas inocentes. Cuando hablo de violencia espiritual estoy hablando de una resolución, una firmeza,
una determinación en el pueblo de Dios, un espíritu justo, un espíritu agresivo contra el reino de tinieblas. Debemos tener la misma resolución en contra del enemigo que tuvo Jesús. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado ¿es de quién? ¿Es de quién? Del diablo. Esta es una de muchas escrituras donde la Biblia nos dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora quiero aclarar lo que dice la Biblia ahí, porque no está hablando de perfección. Aún después que recibimos a Cristo, vamos a fallar. Tenemos una naturaleza pecaminosa que hay veces falla, pero para eso Cristo dejó un mecanismo de restauración que se llama el arrepentimiento. Para eso Dios mandó al Espíritu Santo a morar dentro de ti, para que cuando tú falles, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de convicción, te deje saber cuando tú fallas. Te lo dice. Y si tú aceptas esa convicción y te arrepientes, vuelves a entrar al pacto de la gracia. Pero una persona que no se arrepiente, una persona que elige seguir viviendo un estilo de vida de pecado, dice la Biblia, es del diablo. Quiere decir, no es salvo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer en griego es muy interesante, porque la palabra deshacer en griego significa para sacarlo de operación, para quebrarle el negocio y quebrarle y romper lo que él hace. Jesucristo vino para destruir radicalmente la obra del diablo en tu vida. Dámele gloria a Dios. Ahora fíjate. Nosotros los cristianos tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser personas misericordiosas, bondadosas. Pero algunos cristianos tienen confundido la misericordia con ser bobo. Algunos cristianos tienen confundido la bondad y el amor con ser bobo, con ser un trapo que el diablo pisa y sigue maltratando y sigue golpeando. Eso no es misericordia, eso es tontería. Nosotros amamos. Nosotros perdonamos, nosotros tenemos misericordia y bondad con todo el mundo, pero tenemos que tener una indignación contra el diablo. Tenemos que tener una indignación contra el pecado y contra las obras de tiniebla. El perdonar y el amar no quiere decir que el enemigo viene por la noche y entra en mi casa y va a hacerle daño a mi familia. Y yo me quedo ahí mirándolo porque yo tengo que amar y yo tengo misericordia. No. Si el enemigo entra en tu casa y viene a hacerle daño a tu esposa, a tus hijos, lo que Dios espera es que tú te defendas con lo que tienes. ¿Estamos viendo esto? El perdonar y amar no quiere decir que nosotros permitimos que el diablo destruya nuestra nación. Tenemos que ir a votar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que orar por estas elecciones que vienen en noviembre 5. Pero como pueblo de Dios tenemos que salir a votar. ¿Y cómo vota el cristiano? Un cristiano no vota basado en género. Un cristiano no vota basado en raza. Un cristiano no vota basado en beneficios de migración. Amén. Un cristiano no vota porque me van a dar cupones y me van a dar seguro social. No, el cristiano no vota así. El cristiano vota Biblia. El cristiano vota los valores de la Biblia. El cristiano vota por aquel candidato que se alinea más a los valores de la Biblia. ¿Estamos conmigo? ¿Por qué? Porque hay un principio. Mira que te queda al lado. Hay un principio. Que dice es: bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová. Nunca jamás va a haber paz en esta nación, ni en ninguna nación. Nunca va a haber amor, nunca va a haber justicia, nunca va a haber prosperidad, nunca se va a ir la pobreza, nunca se va a ir la inflación, nunca se va a resolver el problema de migración en una nación que le ha dado la espalda a Jesús y a su verdad.
pero una nación que se torna a Dios. Una nación que recibe la palabra, que tiene temor de Dios. Cuando restauremos la oración en las escuelas, cuando restauremos la oración en las universidades, cuando condenemos las obras de tiniebla, cuando no participemos en las obras de tiniebla, ese día Dios va a visitar a los Estados Unidos de América y a toda nación del mundo con paz, prosperidad, bendición y progreso. ¡Gloria a Dios! El perdonar y el amar no quiere decir que alguien te acosa, que alguien te abusa y tú te dejas abusar. Tú permites que la persona te siga abusando. No, usted ama, usted perdona, pero usted se aleja de esa persona. Si alguien nos hace mal, debemos vivir por encima de eso. Nunca te rebajes a tu enemigo. Nunca te rebajes al nivel de tu enemigo. Nunca pagues el mal por mal. No, usted paga el mal con bien. Pero hay momentos donde como pueblo de Dios tenemos que defendernos. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Dios no espera que usted sea bobo. Dios no espera que usted se deje de seguir maltratando y se deje seguir abusando. Dios no espera que tú cedas tu negocio a las manos de un diablo. Dios no espera eso. Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Pero hay momentos donde Dios espera que nos defendamos como el pueblo de Dios. ¿Cómo? Apunta cómo. Hablando cuando sea necesario. Hay ciertas conversaciones que usted viene evitando con la excusa de que voy a orar. Voy a esperar en Dios. No, ya usted viene orando hace 20 años. Ya usted viene esperando en Dios hace 20 años. Usted no ponga excusa a su timidez, a su miedo. Hay conversaciones que usted tiene que tener con la persona que le está causando conflicto a usted. Hay jefes que usted se tiene que sentar a hablar con ellos sin faltar el respeto. Sin faltar el respeto, con educación. Pero hay cosas en su trabajo que usted tiene que hablar con tu supervisor. Hay miembros de tu familia que tú te tienes que sentar y ponerle el punto sobre la i, porque vienen causando dolor de cabeza hace mucho tiempo en tu familia. Hay vagos que tú vienes manteniendo en tu familia, que tú tienes que decirle, hasta aquí llegó. Si quieres comer, sale a trabajar. ¿Estamos viendo esto? Número uno, ¿cómo nos defendemos? Hablando. Usted no puede ser tímido. Usted no puede ser bobo ni boba. Eso no es misericordia. Eso es cederle al enemigo tu territorio. Nunca le cedas a Satanás lo que es tuyo. Jamás. Hay conversaciones que usted tiene que tener. Que usted tiene que tener con su jefe, con su compañero de trabajo, con un miembro de su familia, con un hermano, con una hermana, con una amistad. Hablando, sin faltarle respeto, sin discutir, sin insultar. Usted habla en autoridad. Usted antes de hablar, usted va a orar y usted va a buscar la unción del Espíritu Santo y decir al Espíritu Santo, pon en mí las palabras correctas. Cuando usted vaya a buscar un trabajo, usted nunca vaya con tímido. Okay. No. Le voy a enseñar algo cuando usted vaya a buscar un trabajo. Cuando usted vaya a buscar un trabajo, usted se va a vender a esa persona, en el buen sentido de la palabra. Cuando le pregunten qué talento y qué habilidad usted no va a estar ahí de bobo y decir, no sé. Cuando le pregunten qué talento, qué habilidad, qué experiencia usted tiene, usted le va a decir en la autoridad de Cristo todo el talento, toda la habilidad, toda la experiencia y todo el recurso que el Señor le ha dado. Usted va a hablar con autoridad. Usted va a hablar con sabiduría. Usted va a hablar con amor. Número 2. ¿Cómo nos defendemos? Alejándonos de personas que el diablo usa. Si alguien te está haciendo sufrir, te está robando la paz, ¿para qué tú sigas al lado de esa persona? Aléjate de ella. Pero pastora, que la Biblia le llama amar y a perdonar. Bueno, amar y perdonar no quiere decir que tú te dejas seguir abusando por alguien que te causa sufrimiento. Ahora, paréntesis, si estás casado con ella o estás casada con él, ahí cambia la cosa, porque no te estoy dando licencia para divorciarte por cualquier cosa, porque la Biblia no apoya eso.
Si estás casado o casada con alguien que te causa sufrimiento, pues tienes que orar. Tienes que hablar con tu cónyuge, tienes que buscar ayuda pastoral. ¿Me estamos entendiendo esto? Pero si hay un miembro de la familia que te causa dolor de cabeza, pues ¿para qué sigues yendo a ver todos los domingos? Sales de ahí todo oprimido, sales de ahí toda oprimida. Tú sabes que hay personas que nos roban el gozo. Que nos traen ansiedad, nos traen estrés. Pues ¿para qué vamos a seguir yendo a ellos? Tú los amas, tú los bendices. Si no tienen que comer, pues llámale un full Hoover de eso y mándale un hamburger. Pero tú no tienes que seguir sometiéndote al abuso, al control, a la manipulación de una persona en nombre de amor y misericordia. Eso no es amor y misericordia, eso es tontería. Entonces tenemos que alejarnos de personas que el diablo usa para robarnos la paz, el gozo y el propósito de Dios. Número 3. Denunciando y corrigiendo las obras de maldad. Denunciando y corrigiendo las obras de maldad. Y te van a atacar, sobre todo en esta generación que vemos. Hay veces cuando yo pongo en mis páginas sociales no al aborto, me dicen hasta botija verde. Hasta Jezabel para arriba. Porque me lo digan. Yo sigo denunciando la verdad. Yo sigo denunciando lo que es mal delante de Dios. Esa tiene que ser la posición de todo cristiano en estos tiempos proféticos. Usted no puede llamarle amor a lo que Dios le llama homosexualismo. Usted no puede llamarle amor a lo que Dios llama fornicación, adulterio y pornografía. Eso no es amor, eso es pecado que nos lleva a la muerte y a la perdición. Nosotros no podemos seguir lo que es popular en el mundo. Iglesia, oye esta prédica, porque estamos en estos tiempos donde dice la Biblia que muchos van a ser engañados. Usted tiene que estar firme en la palabra de Dios. Usted no puede comprometer la palabra de Dios para que la gente lo acepte a usted y usted sea popular en el mundo. Porque con eso pierdes la autoridad, iglesia. Con eso estás dejando al enemigo en tu tierra para que venga a robarte la herencia que Dios tiene para ti. Número 4. Buscando la sabiduría de Dios antes de actuar. Déjame decirte, hay situaciones que tú no puedes hablar como te da la gana. Porque como tú digas lo que no es, ahí te cogió el diablo. Hay situaciones que tú no puedes actuar como te da la gana porque como tú pierdes el control, ahí te cogió el diablo. Hay situaciones que se presentan en el trabajo que son injustas, que de verdad que lo hacen a uno perder la paz. Pero tú no puedes actuar como te da la gana en esas situaciones porque eso es lo que el diablo puede usar para quitarte el trabajo y quitarte la promoción que Dios tiene para ti. Por eso antes de hablar, antes de actuar, busca la sabiduría de Dios. Antes de contestar, tómate el tiempo. ¿Para qué tú no tienes que hablar rápido a nadie? Cuando alguien te haga una pregunta, y tú sabes que el diablo es muy astuto. Hay gente que te hacen preguntas, se lo hicieron a Jesús. A Jesús le hacían preguntas para cogerlo en una trampa. Hay gente que te hacen preguntas así. A mí me ha pasado. Hay gente que te pregunta no porque quieren oír lo que tú dices. Hay gente que te pregunta para que cuando tú digas lo que no es, usar eso en contra tuya y romper tu testimonio y robarte tu bendición. Por eso, iglesia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, antes de hablar, antes de actuar, tú tienes que buscar la sabiduría y la guianza de Dios. Llénate del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a decir qué hacer. Cuando te hagan una pregunta, usted espera. Hay veces yo he tenido situaciones donde me han invitado a programas radiales y me hacen ciertas preguntas. Yo sé que la pregunta no viene para escuchar en verdad lo que yo quiero decir, sino muchas veces la pregunta viene para entonces usar eso en contra mía. Ah, mira, la pastora Ana dijo esto. La pastora Ana apoya esto. Y yo lo hago, yo me quedo callada. Ellos me miran. Yo digo, sigue mirándome, que no te hablo hasta que Dios me diga qué decir. Toma el tiempo para hablar. Tómate el tiempo para contestar lo que te pregunten. Porque la sabiduría de Dios es una arma que rompe toda obra y toda mentira de Satanás. En la Biblia vemos un profeta, Nehemías.
No, un profeta no, perdón. Él era el copero del rey. ¿Qué trabajo más glorioso tenía este hombre? Cada vez que el rey iba a comer o a tomar algo, primero se lo daban a Nehemías. Para si tenía veneno, matar a Nehemías primero. ¿Qué trabajo más glorioso? Y este hombre, Dios le da una comisión de ir a la ciudad de Israel y levantar los muros de Jerusalén. Y enfrentó una oposición tremenda. Dice la Biblia que los trabajadores construyeron con una mano, mira esta sabiduría, construían con una mano y se defendían con la otra. Así tenemos que ser tú y yo. Tú tienes que construir tu familia con una mano y defenderla con la otra. Tú tienes que construir tu iglesia con una mano y defenderla con la otra. Tú tienes que levantar tu negocio con una mano y defenderlo con la otra. Ellos construyeron con una mano y se defendían con la otra. Vigilaron y confiaron en Dios para su protección. Mira esta escritura y con esta voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 36 y 38. Estamos aprendiendo algo esta mañana, iglesia. Tenemos que defendernos en estos tiempos proféticos. Lucas capítulo 22, versículos 36 y 38. En una ocasión, acuérdate cuando fueron a arrestar a Jesús, que Pedro saca una espada y le corta la oreja, a uno de los soldados romanos. Y Jesús lo reprendió y le dijo, guarda esa espada. Y le sanó la oreja al soldado. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento, iglesias. Hay momentos donde tú vas a sanar, hay momentos donde tú vas a callar, hay momentos donde tú vas a orar, pero hay momentos donde tú tienes que sacar la espada y pelear. Mírala aquí, Lucas capítulo 22, versículos 36 y 38. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Esto es Jesús hablándole a sus discípulos. Y también la alforja. El que no tiene espada, mira esto que interesante, ¿eh? Venda su capa y compre una. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Aquí es una escritura donde Jesús le está diciendo a sus discípulos que se armen, que tengan espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Mira lo que dice. Fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿De qué está hablando? Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo vuelvo por mi iglesia, yo vuelvo a reinar sobre el mundo, pero antes de que yo vuelva, todo lo que se ha escrito sobre mí tiene que ser cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que yo vuelva, mi iglesia, mi reino va a pasar por un periodo de violencia. Va a pasar por un periodo donde el enemigo va a atacar al reino de Dios y los violentos son los únicos que lo pueden arrebatar. Viene un tiempo donde viene persecución a ustedes, donde los van a atacar, los van a meter en prisión y ustedes tienen que estar armados. Versículo 38. Entonces ellos dijeron, ok, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Y qué les dijo? Basta. Venía un tiempo para la iglesia donde ellos tenían que defenderse. Tenían que defenderse. Porque el enemigo nos quiere desarmar. El enemigo nos quiere robar las almas espirituales que el Señor nos ha dado. El enemigo nos quiere dejar indefensos. Como iglesia, tenemos que aprender a defendernos. No con violencia, no matando gente inocente. Yo no te estoy dando licencia para que tú vayas ahora y cojas una pistola y empieces a matar gente en la calle. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí hablando cuando haya que hablar. Denunciando la tiniebla cuando haya que denunciarla. No debemos aceptar y sujetarnos a las obras de tiniebla. En la iglesia tenemos que defender la unidad de la iglesia, porque si hay algo que el diablo ataca es la unidad de la iglesia, porque una iglesia dividida Dios no la puede visitar con su gloria.
Tenemos que defender la unidad de la iglesia y el mover de Dios en la iglesia. Tenemos que caminar en autoridad y actuar cuando sea necesario. Y no permitir que el diablo use a nadie para hacerle daño a la obra de Dios. La iglesia, los líderes en la iglesia tienen que caminar en autoridad y tienen que corregir cuando sea necesario corregir. Vamos a ver el ejemplo de Pablo y con esto terminamos. En la iglesia de Corintios, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios que se alejaran de la fornicación. La ciudad de Corintio era una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual. En la religión pagana de los corintios, parte de la ceremonia en los templos, ellos tenían orgías en los servicios de la iglesia. Toda clase de inmoralidad sexual. Y ahora estas personas están recibiendo el evangelio, están siendo salvos y vienen a la iglesia cristiana con todo este pecado, con todas estas ataduras. Y Pablo les está enseñando, no, ustedes tienen que apartarse de la fornicación, ustedes tienen que apartarse de la inmoralidad sexual, que ni siquiera se nombre entre ustedes. Porque déjame decirte, el pecado sexual es un cananita que te roba la herencia de Dios. Y mira el punto que llega Pablo para defender a la iglesia. Le dice, vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y le dice en el versículo 5, el tal sea entregado. ¿Qué está haciendo ahí? Echar, destruir. Lo mismo que Dios le dijo a su pueblo judío. Le decía, ustedes tienen que poseer esa tierra, pero en esa tierra todo enemigo tienen que echarlo y destruirlo. Aquí Pablo está haciendo lo mismo con la iglesia. Ustedes tienen que echar y destruir el pecado sexual de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Protegiendo la unidad de la iglesia, defendiendo la santidad, defendiendo el evangelio y defendiendo la unidad de la iglesia. Para terminar, Dios necesita una iglesia valiente. Dios necesita estamos en tiempos proféticos. Tú y yo somos esa generación que nos ha tocado vivir en estos tiempos, que nos ha tocado ver el cumplimiento de muchas profecías de la Biblia. Y en estos tiempos, Dios necesita una iglesia valiente. Una iglesia que no se comprometa con las tinieblas, que no se duerma, que no esté en timidez, que no esté en miedo, que no está buscando la aceptación del mundo. Pero una iglesia que sin piedad, saque a los enemigos de Dios de su vida. Una iglesia que defienda la verdad. Una iglesia que defienda a los inocentes. Tú y yo tenemos que defender los miles de bebés inocentes que están matando con el aborto. Tú y yo no podemos apoyar ningún movimiento religioso ni político que quiere avanzar el aborto en esta nación porque eso trae maldición. Tú y yo tenemos que tener una resolución, una determinación santa de destruir las obras del diablo, donde quiera que las vemos. Tenemos que ser una iglesia que no acepte la injusticia, que no acepte el maltrato, que no acepte las mentiras de demonios, que no acepte la maldad, el orgullo, la vanagloria que hay en el mundo ahora. Dios necesita una iglesia valiente. Yo quiero que oremos por un momento. Dios tiene una herencia para ti. El reino de los cielos es tu herencia. Jesús murió para dejarte esa herencia. Todas las riquezas de ese reino son tuyas a través de Jesucristo.
la vida de ese reino, la sanidad, la paz, el amor, la prosperidad, la autoridad, el poder de ese reino son tuyos, iglesia. Pero hay un enemigo que quiere impedir que tú lo heredes. El reino de Dios sufre violencia en esta hora. Hay personas que el diablo usa, líderes políticos, artistas, personas de influencia, de dinero, de poder, personas que el diablo usa para atacar el reino de Dios. El mundo está en una guerra espiritual. Este país de los Estados Unidos y las naciones estamos en una guerra espiritual feroz, violenta, del reino de Satanás atacando al reino de Dios. Pero Dios nos está llamando a poseer nuestra herencia, a poseer lo que es nuestro como el pueblo de Dios. El reino de Dios es tuyo. Es para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia futuro. El reino de Dios es para mí también. Pero Dios necesita que peleemos, iglesia. Y la victoria ya es nuestra en el nombre de Jesús. No estamos peleando solos, pero Jehová de los ejércitos va delante de nosotros, peleando y destruyendo a los enemigos de su iglesia. Pero Él necesita que lo saquemos. Él necesita que terminemos con todo enemigo de nuestra vida. Y en esta mañana yo oro que venga esa resolución dentro de nosotros, que venga esa determinación santa de destruir por completo y radicalmente todo lo que no es de Dios, relaciones que no son de Dios, maneras de pensar, comportamientos que no son de Dios, ídolos que quieren tomar el lugar de Jesús. En esta mañana Dios nos llama, iglesia, a destruir por completo y radicalmente los enemigos que quieren robarnos la tierra, la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero Dios te llena de su Espíritu Santo. No es en tu fuerza, no es en tu manera, no es dependiendo de ti. Dios te manda el Espíritu Santo, te manda su palabra para ayudarte a limpiar tu vida, a sacar de tu tierra todo lo que no es de Dios. Vamos a poseer, iglesia. Vamos a poseer, vamos a seguir adelante, vamos a levantarnos en el poder del Espíritu Santo, a heredar lo que es nuestro. El futuro que Dios tiene para nuestra familia. La herencia, la prosperidad, el poder, la autoridad que Dios tiene para nosotros y nuestra descendencia. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Y di conmigo, Señor, 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 yo escucho tu voz en esta mañana. Yo escucho tu voz, yo quiero poseer, dile, yo quiero poseer tu reino. Yo quiero poseer la tierra que tú tienes para mí, para mi familia. Yo quiero conquistar nuevos territorios para Jesús. Yo quiero que tú me lleves a nuevas alturas en el poder del Espíritu Santo. Yo lo quiero, Señor. Pero ayúdanos a ser firmes. Firmes en tu verdad en esta hora. Firmes, declarando la verdad de Dios donde quiera que vamos, condenando todo pecado y toda obra de tiniebla. No estamos atados a la aceptación de la gente, no buscamos ser famosos y populares con la gente, pero buscamos agradar a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pelear. Empodéranos. Dile, Señor, empodera mis manos. Empodera mis pies para la batalla. Señor, saca de mí la timidez. Saca de mí el temor, el miedo. Rompe toda intimidación, Señor. Rompe, Señor, toda baja autoestima en el nombre de Jesús. Hazme fuerte en ti, Padre. Dile, hazme fuerte en ti, Señor. Hazme fuerte, porque yo tengo que levantarme como guerrero de Dios.
Yo tengo que levantarme como guerrera de Dios en el nombre de Jesús para pelear por lo que es mío. No te cedo mi familia. No te entrego mis hijos, Satanás. No te entrego mis nietos, no te entrego mi descendencia, no te entrego mi nación, esta nación, los Estados Unidos de América. Adorará a Jesús, servirá a Jesús y entrará en un avivamiento en el nombre de Jesús. Padre, empodéranos. Muchas gracias por haber visto nuestro video y oro que esta palabra te haya sido de bendición. Te recordamos de nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Jesus House of Praise todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12:30 de la tarde. Estamos ubicados en el 18505 del Northwest, la 75 Place en Miami, Florida, 33015. También, si no te has suscrito a nuestro canal YouTube, te invito a que lo hagas ahora para que seas notificado cada vez que subamos material nuevo de prédica. También te recordamos que estamos en vivo los martes, hora de discipulado a las 8:30 de la noche, hora de Miami, y también los miércoles tenemos hora de oración a las 8:30 de la noche. Te invitamos a que te conectes. Dios te bendiga ricamente.